Muy bien, hermano. Muchas gracias por la invitación. Vamos a leer en el libro de Isaías, que es el estudio que hemos ido siguiendo. El libro de Isaías. Vamos a leer el capítulo 1. Dice Isaías, capítulo 1, visión de Isaías, hijo de Amós, de la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, rey de Judá. Oí cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Dejaron a Jehová, provocaron a ira al santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros, comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Y quedó la hija de Sión como enramada en viña, y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma, fuéramos, y semejantes a Gomorra. Príncipe de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multiplicáis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuere rebelde, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Ahí la palabra del Señor. En la última oportunidad que estuvimos juntos compartiendo este libro, veíamos cómo esta tierra de Israel, Jerusalén, fue destruida y solamente quedó un resto pequeño, y dice que si el Señor, por su gracia, su misericordia, no hubiera dejado este resto, este remanente, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Estas dos ciudades, ciudades depravadas, ciudades pecadoras, que hasta el día de hoy resuenan sus nombres, muchas veces se ocupa
todavía la palabra sodomía, así que están muy vigentes en nuestros días también. Y estas ciudades fueron enjuiciadas por Dios porque desobedecieron a Dios. Tuvieron en menos la orden de Dios, la ordenanza de Dios, los mandamientos de Dios. Y la sociedad de Sodoma y Gomorra fue destruida con fuego del cielo. Fuego del cielo, no buscarle explicaciones naturales a algo que la Biblia dice que fue fuego del cielo. Dios envió fuego del cielo y fueron destruidas estas ciudades, quedaron exterminadas. A tal punto llegó la maldad de estas ciudades que Dios tuvo que intervenir y fueron destruidas totalmente. Y es el caso de Israel. Jerusalén hubiera sido de esta forma destruida si no hubiera sido por la misericordia de Dios. Y Él atribuye también esta misericordia a un grupo pequeño, a un remanente. Y es la invitación entonces que cada uno de nosotros pueda ser un remanente de Dios, un remanente en nuestra época. Sabemos que es difícil, sabemos que es difícil. Hemos experimentado algunas situaciones que demuestran que la cosa no viene fácil en nuestro país respecto a todo esto de la inmoralidad, que eso nos habla de las ciudades de Sodoma y Gomorra que fueron destruidas, de eso nos habla. Y Jerusalén había caído también en estos pecados. La idolatría también que había en Jerusalén era terrible, y dijimos que a diferencia de los pueblos paganos, vecinos que adoran dioses que son ídolos, ellos no cambian sus ídolos, no cambian sus dioses falsos, son fieles en su ignorancia, son fieles a aquellos dioses falsos. Es impensable que un filisteo cambiara a su Dios por otro Dios. Sin embargo, el pueblo de Israel, que era el pueblo que tenía el Dios verdadero, era el pueblo que tenía la ley de Jehová, era el pueblo al cual se le habían manifestado las leyes, tener y guardar la ley, y que había sido en algún momento la nación de Jehová, que Jehová era su líder máximo, que ninguna otra nación en la tierra ha tenido este privilegio, que su autoridad máxima haya sido Dios mismo. Entonces, Israel cae en estos pecados, desobedeciendo totalmente a Dios, y se le llama allí como Sodoma y Gomorra en forma figurativa. Son palabras fuertes. Hay otras ciudades, por ejemplo, cuando se habla de la idolatría, la religiosidad, se utiliza la otra ciudad que es Babilonia. Babilonia. Y cuando se habla de Babilonia, en algunos libros se habla de la religiosidad. Cuando se habla de Sodoma, de Gomorra, estamos en presencia de pecados de inmoralidad, la sensualidad. Conversaba en estos días con una hermana que es parvularia, y ella, parvularia, estamos hablando de una persona que atiende a pequeños, a niños pequeños, y le están preparando ya las mentes para que no se opongan a lo que viene, a enseñarle a los niños más pequeñitos a explorar, a que ellos sepan, a que ellos puedan decidir. Imagínense si son hombres o mujeres, qué mente se le está formando o deformando sería la palabra a estos pequeñitos, a estos niños pequeños, que llegan niños con uñas pintadas y los padres discuten y alegan y van a levantar un reclamo porque la tía le dijo que eso no era de niñitos. Los padres, quienes debieran infundirle valores a sus niños desde pequeños, deformando aquellas pequeñas mentes. ¿Acaso no podemos ver que estamos en Sodoma y Gomorra?
y el creyente queda como retrógrado, misógino del siglo pasado, intolerante. Son palabras que se usan cuando uno vos, y pueden decirnos, no sabía que eras tan intolerante, no sabía que eras tan conservador. Tienes que acomodarte a los tiempos. Y a los profesores en los liceos se nos exigen a aceptar niños, jóvenes que dicen que son mujeres, jóvenes, varones, hombres. Y si ellos dicen que son mujeres o se sienten mujeres, se les tiene que permitir entrar al baño de damas. Esa en nuestro país, no estoy hablando de algún país lejano, pero los padres muchas veces no saben estas cosas que pasamos en las escuelas, en los liceos de nuestro país. Pero todo esto no nace de la nada. Hay un proceso, hay algunos estudios que muestran declaraciones, por ejemplo, de Walt Disney, una empresa que hace dibujos animados. Ellos dijeron, aunque no cambien las leyes en nuestro país, hablando de Norteamérica, aunque no cambien las leyes, nosotros en 20 años podemos cambiar la mentalidad de la nueva generación. Y lo consiguieron en 20 años. En 20 años cambiaron el pensamiento de toda una generación. Ese era el pecado de los Sodoma y Gomorra. Ahora, el profeta, obviamente, es duro en su palabra porque toma estos ejemplos de las ciudades que aparecen allí en el Génesis al comienzo, las toma, las lleva a su presente y les habla a los príncipes de Jerusalén, de Israel, pero les dice príncipes de Sodoma. Y todos saben, el profeta sabe y los príncipes saben que se están refiriendo a ellos. Se están refiriendo a ellos. Que Dios nos libre de que estas palabras se ocupen para nosotros en el día de hoy. Y también nosotros, porque no estamos en nuestro mundo, en nuestro planeta, también nosotros, nuestras mentes han sido invadidas con algunos pensamientos, porque eso trata de hacer el mundo, la carne y Satanás, bombardear con los dardos del enemigo nuestras mentes, de tal forma que por música, por cosas que se ven, nuestra mente es bombardeada y en algún momento comenzamos a cambiar nuestro pensamiento. Por eso digo que Dios nos ayude, porque nadie está libre. Nadie está libre. Y la sociedad está muy malvada, entonces se va a notar más quién es este remanente. Estas personas que no importa lo que diga la sociedad, no vamos a cambiar nuestro pensamiento basado en la Escritura. Hay personas que han perdido el trabajo. Hay 3 casos emblemáticos. Bueno, uno en Argentina, aquí cerca, de un doctor que se fue preso porque no quiso abortar a una persona, porque él estaba a favor de la vida. Y como no quiso abortar, lo demandaron y lo llevaron preso. ¿En qué mundo estamos viviendo? ¿En qué mundo estamos viviendo? Personas con una mala intención, 2 hombres que se casaban, según ellos, con mala intención fueron a pedir que su torta la hiciera un pastelero cristiano. Obviamente por principio, por conciencia, se negó y lo demandaron. Ese es el mundo que estamos viviendo. Pero en aquel momento de la decisión, ¿acepto lo que se me está pidiendo aunque vaya contra mis convicciones? ¿Acepto lo que, incluso el gobierno, acepto lo que el gobierno me está pidiendo que yo haga, si va contra mi fe, si voy a ofender a Dios con mis acciones? Y ahí está la decisión personal, porque estamos solos en nuestros trabajos. No está la iglesia toda junta con nosotros.
Ese es el remanente, el que se para firme frente a la adversidad, a esta lluvia torrencial de sensualidad que viene y se aproxima, o que ya está presente en algunas ciudades más que en otras. Si nos podremos parar, detener y hacer frente a estas cosas. Príncipes de Sodoma, oíd la palabra, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. O sea, no les deja lugar a dudas, no les dice, ustedes están más o menos mal, sino que abiertamente le dice el profeta, ¿ustedes se acuerdan de Sodoma y Gomorra? ¿Ustedes se acuerdan lo que pasaba en esas ciudades? ¿Y ustedes se acuerdan lo que Dios hizo en aquellas ciudades? Porque eran pecadoras. Bueno, Dios los ve ahora como los príncipes de Sodoma y como, dice allí, como el pueblo de Gomorra. A ese nivel están. Y obviamente por eso estos profetas sufrían la agresión, palabras, pero después ya violencia física de las personas, de los habitantes de aquella ciudad, desde los gobernantes hacia abajo, porque nadie quedaba libre de estas palabras. Y aparece dos palabras allí, príncipe de Sodoma, oíd, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios. Y esto tiene que ver con una actitud. Estas personas parece que habían dejado de escuchar a Dios. Y puede darse el caso que nosotros también en algún momento dejemos de escuchar a Dios. Incluso las muchas actividades para el Señor, no estoy hablando de algo malo, las muchas actividades para el Señor pueden hacer que no ocupemos un tiempo de intimidad para escuchar lo que el Señor, lo que el Señor quiere hablarnos, quiere decirnos. En ese sentido también la oración presenta un ejemplo respecto a eso. Porque la oración es una conversación con Dios. Yo hablo, pero también yo escucho de parte de Dios a través de su palabra. Pero a veces entendemos la oración como hablar, hablar y hablar. Y no hay retorno. No escuchamos lo que Dios quiere decir. Terminamos de orar y listo, y terminamos. Pero Dios quiere que tengamos estos momentos íntimos de orar o de meditar, que también se ha perdido en el tiempo, que no es lo mismo que la oración, la meditación. Y no es la meditación que está de moda, la oriental, que en algún momento invocan a seres espirituales que no son de Dios, sino que es una meditación bíblica, que está a lo largo de los salmos, que la practicaban los hombres de la Biblia. Y hace bien también la meditación, el meditar, el estar tranquilo, concentrado en lo que es Dios, en lo que es su palabra. Y es un ejercicio también. Le dice, oíd, oíd. Este pueblo no estaba oyendo la voz del Señor, no estaba escuchando nada. Estaba haciendo cosas y seguía haciendo y practicaba sus costumbres y todo y avanzaba y avanzaba. No se detenía para escuchar al Señor. Paraos en los caminos, dice un texto, examinad las sendas, observad los caminos, las sendas antiguas, para que andemos por ellos. Entonces a veces esta vida, esta sociedad nos ha acostumbrado a andar más rápido de la cuenta, más rápido. Pero a veces es bueno detenerse, escuchar. ¿Y qué tenían que escuchar? La palabra de Jehová, la palabra del Señor, y escuchar la ley de nuestro Dios. ¿Qué mejor que oír y escuchar esas cosas
la palabra del Señor? Yo hago una pregunta, obviamente me la hice a mí primero. ¿Cuándo fue la última vez que te habló el Señor? ¿Se puede saber? ¿Hay una fecha? Yo encontré unos apuntes por ahí con fecha que el Señor había hablado. ¿Cómo podemos saber cuándo el Señor nos está hablando? ¿Acaso, bueno, ahí hay otras preguntas, ¿acaso Dios habla en el día de hoy? Dios habla todos los días, en cada momento, a cualquier hora del día, porque ya Él escribió su palabra. La palabra profética más segura está en nuestras manos, la Biblia. Si la leemos, Dios está hablando. Pero de repente hay un versículo, hay un texto, estamos leyendo la palabra y parece que la palabra nos hablara a nosotros. Que Dios supera lo que yo estoy pasando, estoy leyendo este texto y me asombro porque Dios me dio una palabra a mí. Pasaron muchas cosas para que justo en el día de hoy yo leyera este texto, leyera este versículo, leyera este caso en la Biblia que me sirvió para lo que estoy pasando. Dios me habló. Ese es el sentido cuando digo que Dios habla. No como algunos dicen, escuché audiblemente, porque la profecía está completa ya. Los santos hombres de Dios escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ellos no cometieron error alguno, porque eran solo los instrumentos para escribir este libro. Oíd la palabra del Señor, escuchad la ley de nuestro Dios, la ley, la Torá, que era de los judíos. ¿Escuchamos la palabra del Señor? La fe viene por el oír, y el oír la palabra del Señor, el oír la palabra de Dios. Si queremos que nuestra fe aumente, escuchemos la palabra del Señor. Y la fe viene por el oír. Es interesante que no diga por el leer, porque hay testimonios de hermanos que no saben leer, nunca tuvieron el privilegio de ir a un colegio, de aprender las letras, gente que trabajaba en el campo, que de repente lo invitaban a una reunión y escuchaba las palabras del Señor, no las podía leer porque no sabía, pero el Señor le hablaba. Personas que se han convertido escuchando la palabra del Señor. La fe viene por el oír. Y como creyentes también, en el día de hoy, hay mucho a nuestro alcance, mucha tecnología, está también la Biblia en audio, en nuestro idioma, en diferentes versiones, al alcance de nuestra mano. A veces podemos escuchar la Biblia. Este pueblo entonces le faltó eso. Y si al pueblo le falta conocimiento, dice la Escritura, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Es que el escuchar la Biblia, el leer la Biblia, nos puede salvar de muchas cosas. Entre más escudriñamos la Biblia y leemos la Biblia, vamos a ver que la vida diaria va a cambiar. Se van a producir cambios. Hay un estudio de que hay cambios en la vida de una persona, no por el hecho de ir un domingo, un día a la semana a escuchar la palabra de Dios. No se producen allí. Se producen cuando las personas ya comienzan a leer diariamente la palabra de Dios. Diariamente. Algo pasa en su vida, comienza a cambiar. Estas personas del estudio tomaron los casos de varias personas que leían la palabra y vieron cómo su vida fueron cambiando. Y los que leían diariamente la palabra de Dios presentaron mayores cambios
que aquellas personas que solamente escuchaban o leían una vez a la semana y que les leyera a otra persona en alguna congregación una vez a la semana. No tenían muchos cambios aquellos. Los que presentaban los mayores cambios eran aquellos que practicaban este buen hábito de leer diariamente la palabra del Señor. Hay distintos métodos. Algunos tienen lectura diaria, lectura continuada. Hay algunos que tienen en orden de tres. Lectura mañana, mediodía y en la noche. Comienzan en Génesis, en los Salmos y en Mateo. Hay otros que la leen de corrido. Cada día, un capítulo, 2 capítulos. Algunos la leen completa en un año. Otros completa en 3 años. Bueno, todo esto está en internet, método de leer la escritura. Y uno puede imprimir la hojita y aparece allí que me toca leer cada día. Hay tantas cosas que están al alcance de nuestras manos que en otro tiempo no estaban. Pero parece que entre más fácil es la cosa, más descansamos y no aprovechamos. Oíd la palabra del Señor, escucha la ley de nuestro Dios. A veces pensamos que hemos leído, pero viene otra etapa, la comprensión. Nuestro país también se han hecho estudios que demuestran que no tenemos buena comprensión lectora en Chile. Leemos, pero no comprendemos lo que estamos leyendo. Así que una invitación a oír la palabra del Señor y escuchar la ley de nuestro Dios. Y ahora viene la práctica. Versículo 11. ¿Para qué me sirve, dice el Señor, la multitud de vuestros sacrificios? ¿Para qué me sirve? ¿Tenía algún provecho para Dios los sacrificios? El pueblo de Israel era un pueblo que giraba en torno al templo de Jerusalén, donde los encargados, los sacerdotes, estaban acostumbrados a hacer sacrificios. Y las personas cuando pecaban, elegían un sacrificio y lo iban a entregar a los sacerdotes para cubrir la culpa, cubrir el pecado, quitar la culpa. Y había diferentes sacrificios. Había para los más adinerados y hasta los más pobres tenían un sacrificio. Que nadie dijera que el poder económico era un impedimento para sacrificar al Señor. Y todo esto estaba establecido en la ley, que se debía sacrificar. Pero la pregunta del profeta, ¿para qué me sirve la multitud de vuestros sacrificios? Lo que no entendían estos israelitas es que no era un beneficio para Dios. Todo lo que Dios ha hecho no es para nada en beneficio de él. El beneficio Dios lo ha dado al hombre. Estos corderitos, estos sacrificios, estos becerros engordados que se entregaban en sacrificio, eran para cubrir la falta, para quitar la culpa, para que la persona pudiera estar a cuentas con Dios y pudiera nuevamente llevar a cabo su vida diaria en normalidad, sin sentir aquella culpa por su pecado, porque ya había sido muerto, sacrificado, un animalito en lugar de la persona. Pero dice, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y deseo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Aquí viene la pregunta
¿Quién ordenó estos bueyes, estas ovejas, estos machos cabríos, los carneros y los cebos de animales? ¿Quién hizo esas ordenanzas para el sacrificio? Y la respuesta es que Dios lo mandó. Y hay un libro completo, el libro de Levítico, que muestra allí los sacrificios, las ofrendas que se debían hacer y cómo se debían hacer. Ahora, ¿cómo entendemos que el que ordenó estos sacrificios, el que ordenó la sangre de los bueyes y de las ovejas y de los machos cabríos, el que dio la orden, ahora diga que está cansado, que está hastiado de estos holocaustos, de estos corderitos quemados? ¿Cómo la misma persona que ordenó va a estar cansada de eso? Ahí hay algo entonces, hay algo más. ¿Por qué la persona, Dios, que ordenó esta sangre de los bueyes, de las ovejas, de los machos cabríos, de los holocaustos de carnero y de cebo de animales, él lo ordenó, lo dejó establecido? ¿Por qué él ahora está hastiado de eso? Y la respuesta es la intención del corazón del hombre, la intención con que se hacían estos sacrificios no era la correcta. Había llegado un momento en que se hacía por repetición, se hacía por costumbre, se hacía por inercia. Y que Dios nos libre de hacer las cosas para Dios de esa forma. Y que podamos ir a reunión porque hay que ir. Y que oremos porque hay que orar. Casi, entre comillas, como una obligación. Y no disfrutar de aquellas cosas espirituales que Dios nos mandó, que Dios nos ordenó. Esto le había pasado al pueblo de Israel. Hacía las cosas que Dios había mandado, sacrificios, la sangre derramada, los holocaustos, los becerros, todo eso lo hacía porque Dios lo había mandado, pero no tenía conciencia de lo que estaba haciendo. Eran idólatras, no obedecían la ley del Señor, no escuchaban la ley de Jehová, pero hacían su sacrificio, acudían al templo. Esa es la idea. Dios quería que hicieran aquellas cosas, pero que sintieran lo que estaban haciendo, que supieran que lo que estaban haciendo era para el Señor. No por costumbre, no por repetición, no porque hay que hacerlo. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentarme delante de mí para hallar mis atrios? Se fija que ahí de nuevo pregunta a Dios: ¿quién demanda esto de vuestras manos? Si Él lo había ordenado, Él lo había dicho: no me traigáis más vana ofrenda el incienso, que también lo había ordenado Dios, me es abominación. Luna nueva, día de reposo, que aparecen en los salmos, también eran días especiales. El convocar asamblea, que también había nacido de Dios. No lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. ¿Qué está pasando entonces? Si el que mandó las cosas, el que ordenó, ahora está diciendo: ¿quién pide esto de ustedes? No me traigan estas cosas, el incienso, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecida mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Muchas fiestas en el día de hoy, que incluso a nuestra vista parecen lo más paganas que hay, lo más oscuras espiritualmente. En nuestro país tenemos en el norte una fiesta auspiciada por la religión. Y la gente piensa que esto tiene que ver algo
con la Biblia. Todas las cosas que se dicen fiestas religiosas no lo son. No lo son. Hay una multitud de fiestas que se dice que son fiestas religiosas, que tal vez comenzaron con una buena intención desde el punto de vista cristiano, pero Dios nunca las ha ordenado. Esa es la aplicación que puedo sacar para este tiempo. Como decía, esta fiesta en el norte, auspiciada por la religión, porque trae recursos, trae turistas, hay movimiento de personas, pero nada tiene que ver con la escritura, con la palabra. Los israelitas habían hecho estas fiestas sin considerar a Dios. Estaban cumpliendo los mandamientos del Señor. Si hubiéramos conversado con israelitas en ese tiempo, él hubiera dicho, yo cumplo la ley del Señor. Estoy haciendo mis ofrendas, estoy viniendo al templo, he venido a Jerusalén. Hubiera dicho, cumple la ley del Señor. Pero esa misma persona estaba en idolatría, estaba en fornicación, en adulterio, estaba abusando de sus hermanos, estaba cobrando más dinero del que le debían. Y esa era la incongruencia que había. Que hacían cosas para el Señor, pero por otro lado hacían todas las atrocidades que el mundo hacía. Por eso se les compara con Sodoma, con Gomorra, que sabemos los antecedentes de aquellas ciudades malvadas. Cuando venís a presentaros delante de mí para hallar mis atrios, ¿quién demanda esto de vuestras manos? Entonces, hermanos, lo que hacemos para el Señor, lo que celebramos para el Señor, es una de las cosas que a mí me gusta, que cuando uno pregunta por qué se hace esto, siempre la respuesta se saca de la Escritura. Si hay alguna cosa que preguntáramos por qué se hace esto y no hubiera una base bíblica, estamos en presencia de una de estas fiestas que estaba pasando aquí el pueblo de Israel. Siempre que se celebra algo, que se hace algo, decimos, bueno, lo hacemos porque en la palabra de Dios está establecido así, o de esta forma, o sacamos un principio de la palabra del Señor para realizar esto. Ahora, si celebramos nuestras reuniones, si hacemos lo que tenemos que hacer, ¿cuál es la intención de nuestro corazón con la que lo hacemos? Nos reunimos, oramos, cantamos, partimos el pan, y la intención de nuestro corazón está en aquellas reuniones, pensando en lo que hacemos, meditando en lo que hacemos, o lo hacemos por inercia, porque hay que hacerlo y porque ya es día de reunión, hay que ir, o hay en alguna parte de nosotros un momento en que diga, ya se acerca el día que tengo que ir a reunión. A cada uno de nosotros nos puede pasar eso, es un peligro. Le pasó al pueblo de Israel en el tiempo del Señor, le pasó a las personas que tenían que estar encargadas de lo religioso, de lo espiritual en el pueblo de Israel. Hacían sus cosas, pero el Señor estaba fuera de sus fiestas. En una parte, refiriéndose a la Pascua, dice la Pascua de los judíos, como diciendo que ya no era la Pascua del Señor, no era la fiesta que Dios había establecido. Habían cambiado, habían agregado costumbres de ellos, costumbres humanas. ¿Por qué hacemos lo que hacemos?
Tenemos claro nosotros por qué hacemos lo que hacemos y la intención con la cual nos congregamos, nos reunimos, y que los mandamientos del Señor no son un peso, no son gravosos, sino que el Cristo pone en nuestro ser que es un mandamiento del Señor y lo cumplimos con agrado. Y el Señor nos ayuda a cumplir aquellos que son más difíciles a veces. Hay Espíritu Santo en nosotros que nos hace cambiar esas cosas. Consecuencias. Dice, vuestras lunas nuevas, vuestras fiestas solemnes, las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Todo lo que ellos hacían no era agradable al Señor. Pensemos en eso. El pueblo de Dios, que Dios lo formó, que Dios lo crió, que Dios lo hizo crecer, que le dejó ordenanzas, ahora hace sus fiestas y el Señor dice que no las puede soportar, le son gravosas y las tiene aborrecidas su alma. Y todo está, el secreto está en el comienzo, cuando dice príncipes de Sodoma y pueblo de Gomorra. Ahí está la clave. No se estaban comportando como el pueblo de Dios, no se estaban comportando como el pueblo del Señor, se estaban comportando y su vida era semejante a Sodoma y Gomorra. Pero después venían, venían y se presentaban con sus ofrendas, se juntaban en asambleas y hacían sus fiestas solemnes, y eso era lo que a Dios le molestaba. Eso era lo que dice, me tiene hastiada mi alma. Es como con la boca decimos algo, pero nuestras acciones, nuestros actos hacen otra cosa totalmente contraria. Y luego, otra consecuencia, cuando extendáis vuestras manos, dice el versículo 15, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Es interesante ese versículo, porque Dios, el que nos invita a orar, es Dios el que nos muestra a través del Señor Jesucristo la necesidad de orar y de no desmayar, de insistir en la oración. Pero ahora el Señor dice, cuando ustedes levanten sus manos a mí, yo voy a esconder de vosotros mis ojos. Cuando multipliquéis la oración, no oiré. El Dios que conoce toda la tierra, que sus ojos ven todo lugar, que no hay ningún lugar en la tierra o en el universo, ojo de Jehová no nos puede ver, mirar, observar. Él lo sabe todo. Su ojo está atento y observa en todo lugar. Pero aquí dice acerca de sus ojos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Nuevamente, un pueblo que era el pueblo de Dios, que su Dios iba a esconder de él sus ojos. ¿Cuál es la razón, la causa? Las cosas que hacían, su comportamiento, su vida, no reflejaba, decían, con sus bocas, con sus sacrificios, con sus fiestas solemnes, con sus asambleas, pero en la vida práctica no hacían estas cosas, no practicaban de que creían en Dios. Obviamente la aplicación está clara para nosotros, para nuestros días, y no es solamente esto del Antiguo Testamento, también Santiago nos habla respecto a esto. El Señor es celoso.
Si nosotros nos acercamos a Él, Él se acerca a nosotros también. Está en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. No podemos pretender estar lejos de nuestro Dios y después venir y presentarnos con una cara a lo que hacemos, a las reuniones, a las oraciones. No es compatible. Eso es lo que le pasó a los judíos, lo que nos puede pasar. Entonces voy a esconder mis ojos y mis oídos. Cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Dios, que escucha la oración en todo lugar, en todo momento, decide que no va a escuchar esta oración. ¿Por qué? Porque la gente ha dejado el camino, porque la gente se ha desviado. Su comportamiento se parece al de Sodoma y Gomorra. Es como si Dios dijera, no, no vengan a orarme. Yo los he visto el resto del día o el resto de la semana o en el mes, durante el mes yo lo he visto, los he escuchado día a día, en todo momento. Y ahora se presentan ante mí. Voy a cerrar mis ojos y no los voy a oír. Esa es la situación del pueblo. Dios que escuchó a un hombre en lo profundo del mar, dentro de un gran pez, Jonás, el lugar más extraño de una oración, en el abismo, porque así dice Jonás, en el abismo es la parte más profunda del océano, y más aún dentro, y allí elevó una oración a Dios, y Dios lo escuchó. Pero ahora decide Dios, dice, cuando extendáis vuestras manos, esconderé mis ojos. Cuando multipliquéis la oración, yo no iré. Podemos, la multiplicación de la oración. En el Nuevo Testamento el Señor nos invita a considerar la parábola de la viuda con el juez injusto. Esta viuda decía que iba donde el juez injusto y le pedía que le hiciera justicia. Cada vez no se cansaba, una y otra vez. Hasta que este juez injusto dijo, esta señora, esta viuda me es fastidiosa, le voy a hacer justicia para que no me moleste más. Y se toma este ejemplo y el Señor dice que la consideremos a la viuda respecto a la oración, que insistamos, que multipliquemos nuestra oración. Y Él nos va a escuchar. Pero acá está diciendo, cuando multipliquéis la oración, yo no iré. No se está contradiciendo. Volvemos al principio, Sodoma y Gomorra. No podemos pretender vivir como Sodoma y Gomorra y después multiplicar nuestra oración a Dios y pensar que Dios nos va a escuchar, porque Él ya lo ha dicho. Hay factores que se interponen entre el cielo y la tierra, que es donde viaja la oración. La oración comenzamos aquí en la tierra y atraviesa todos los cielos y llega al trono de la gracia delante de Dios. Pero de repente pueden ser interrumpidas estas oraciones, producto del pecado, y el pecado forma una pared, un techo, y las oraciones no suben. Tenemos herramientas para arreglar eso. Si hay algún pecado en nuestra vida, dice la Escritura que tenemos que confesarlo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de nuestros pecados, limpiarnos de toda maldad. Pero a veces el orgullo del hombre no se doblega y no queremos hacer ese acto de confesar nuestros pecados al Señor. Y el Señor ya lo sabe si es algo
es como un poco ridículo. Si el Señor ya lo sabe, sabe lo que estamos haciendo, ¿por qué quiere que es para que nosotros tomemos conciencia? Si Él todo lo sabe, antes que la palabra salga de mi boca, tú ya la sabes. Él ve en todo lugar, su oído está atento. ¿Cómo podríamos pretender hacer algo sin que Dios lo supiera? ¿Qué es lo que quiere Él cuando fallamos? Confesemos nuestros pecados. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiar de toda maldad. Y ya se va esa interferencia en la oración. Otra interferencia en la oración, que es por culpa nuestra, estar enemistados con un hermano, con una hermana. Porque la oración dice, si dos se ponen de acuerdo, dos o tres se ponen de acuerdo sobre cualquier asunto aquí en la tierra, el Padre va a hacer algo. Ahora, si yo estoy enemistado con mi hermano, si hay un asunto que no hemos arreglado, algo que está allí pendiente, ¿cómo podrá elevar después la oración? No vamos a estar de acuerdo en ese asunto. Si dos se ponen de acuerdo sobre cualquier asunto, entonces voy a orar, pero algo estorba mi oración y es aquel problema, aquella enemistad que no se ha arreglado. En cuanto dependa de vosotros, ¿estás bien con todos? Si depende de nosotros, tratemos de arreglar aquellos problemas, aquellas situaciones, que el Señor nos ilumine. A veces hay situaciones que no están arregladas, que nosotros ni sabemos, pero si somos parte, el Señor nos ayuda a ver lo que a veces no estamos viendo. Otra situación que estorba nuestra oración es la falta de fe. Oramos, pero sin fe. Hebreos dice que es imposible sin fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Si oramos a Dios, tenemos que creer que Dios está escuchando, que está oyendo, que puede hacer lo que estamos pidiendo. 10 hermanos se ponen de acuerdo para ir a orar por lluvia. Y de los 10 hermanos, solamente uno va con paraguas. Es fácil entender, ¿cierto? ¿Cuál de ellos tenía fe? Bueno, esas son las causas por las cuales estorbamos nosotros mismos la oración. Y aquí cuando el pueblo oraba, cuando el pueblo se acercaba a Dios en oración, Dios no oía y cerraba sus ojos, porque estaban viviendo como Sodoma y como Gomorra. Así no los iba a oír. ¿Se fija que son fuertes las palabras para el pueblo de Israel? Más fuertes aún cuando Dios no oía a su pueblo, pero contestaba las oraciones de otros pueblos vecinos. Y el Señor en el Nuevo Testamento también refleja esto. Había muchas viudas en Israel, pero solo una viuda que no era israelita recibió un profeta y un milagro del Señor. Había muchos leprosos en la tierra de Israel, pero Dios sanó a Naamán el sirio, que era de un pueblo enemigo. A veces el pueblo de Dios tiene falta de fe, no vemos resultados de las oraciones y vemos testimonios de otras personas lejanas a veces a Dios, que Dios le ha respondido. Dios es soberano, Dios es soberano. Y la gente atribuye a Dios su sanidad, y la gente atribuye a Dios su milagro.
Cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Podríamos agregar, no oiré, porque ustedes viven como Sodoma y Gomorra. Y luego dice, llenas están de sangre vuestras manos. Llenas están de sangre vuestras manos. 7 cosas aborrece Jehová, y una de esas 7 cosas es el que derrama sangre inocente. Es un versículo que se ocupa para lo que estamos viviendo en el día de hoy también, el asesinato de niños en los vientres de sus madres. No ocupo la otra palabra porque no la encuentro en la Biblia. El mundo la ocupa para disminuir lo que es un asesinato de un niño en el vientre de su madre. Aquí, esta frase se refiere a varias cosas, pero llenas están de sangre vuestras manos, pero se puede aplicar a eso. Esta sociedad, en nuestros días, solamente una estadística, en Estados Unidos se asesinó niños en el vientre materno más que el Holocausto y la muerte de la Segunda Guerra Mundial en los últimos años. Y hay un experimento social que se hizo en Estados Unidos, preguntándole a la gente por las muertes en la Segunda Guerra Mundial, por el Holocausto en la Segunda Guerra Mundial, por las matanzas y la muerte en la Segunda Guerra Mundial. Y todos se escandalizan, todos rasgan vestiduras. Qué terrible, qué terrible. Y después, que ya les convence de que es terrible el asesinato, los entrevistadores le dicen, ¿tú sabías que se han asesinado más niños que eso en nuestro país? Las personas no lo saben. Cada año en Estados Unidos, millones de asesinatos, millones de niños indefensos son muertos, son asesinados. Personas que no se pueden defender, que están indefensas totalmente. Esta sociedad está llena de sangre en sus manos, de sangre inocente. ¿Acaso no podemos ver la sociedad que nos tocó vivir? Cuando los gobiernos, por decretos de gobierno, se asesinan niños, Dios obviamente no bendice eso. ¿Se acuerda de Herodes cuando manda a matar los niños menores de 2 años? Fue un decreto de gobierno, un decreto de Estado, aprovechando el poder político para asesinar niños menores de 2 años. Y Moisés, conocemos la historia. ¿Por qué tuvieron que arrojarlo al río? Fue porque había un decreto de gobierno también, del gobierno egipcio, que había que exterminar, había que matar, asesinar a los niños varones del pueblo hebreo. Y las parteras dice que tuvieron temor del Señor. Las parteras no levantaron su mano contra estos niños indefensos porque tuvieron temor del Señor. Trajo sobre sus casas bendición. Fueron bendecidas por haber temido, haber tenido temor del Señor. Y no temieron el decreto de la autoridad. Pero esta sociedad toma muy livianamente esto de asesinar niños indefensos en el vientre materno. Nos asombramos por
por balaceras y por gente que muere, que se asesinan unos a otros, pero no hay asombro por este asesinato de niños indefensos e inocentes. Yo sé que el versículo 15 están llenas de sangre vuestras manos, sé que se puede referir a otra cosa, que solamente era una aplicación respecto a nuestra sociedad, que ha sido muy a veces eh, permisiva con muchas cosas que nada tienen que ver con Dios. ¿Y qué más vamos a decir de lo que viene ahora próximo? Una fiesta pagana que de a poco se ha ido incorporando como normal en la sociedad, porque hay canciones, hay películas para niños que avalan una fiesta pagana y demoníaca y diabólica, donde también hay estadística en Estados Unidos que es la fecha donde más niños desaparecen. Ahora, ¿por qué no es casualidad? Porque las personas, los brujos y los que sacrifican niños, escogen estas fechas para sacrificar niños. Si en la Escritura, si en la Biblia, por todos lados vemos que los pueblos paganos sacrificaban niños arrojándolos al fuego, a sus dioses, ¿por qué en algún momento pensamos que todo esto desapareció? Solamente no está visible, pero ha sucedido a lo largo de toda la historia. El sacrificio humano, el sacrificio de niños por grupos ocultistas, grupos oscuros, totalmente diabólicos. Y esta es una de las fechas que escogen ellos. Pero de a poco se va pasando. Ante todo el mundo decía que era diabólica, que era satánica, que era ocultista, pero de a poco ya haciendo películas, animaciones, propagandas, de a poco la mente se va cauterizando y lo va viendo como algo normal, normal. Y el mandato del Señor, el 16, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced la justicia al huérfano, amparad a la viuda. Y ahí vemos en el verso 16 la conclusión de todo lo que venía diciendo el Señor. El Señor dice que todas estas actividades, que incluso algunas Él las mandó, Él las ordenó, pero que todo lo que han hecho no les es agradable porque su vida es como la vida de Sodoma y Gomorra. Y luego entonces concluye diciendo a los judíos qué es lo que tienen que hacer, qué es lo que van a hacer para que vuelva toda la normalidad. Lávense y límpiense. Quítense esta iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejen de hacer lo malo. Dejen de hacer lo malo. Y si vemos ahí, es totalmente una decisión humana. Totalmente una decisión humana. El hombre es capaz de tomar decisiones. El hombre en su raciocinio, Dios le ha dado la capacidad de tomar decisiones. Decisiones. Si no fuera capaz de tomar decisiones, ¿por qué Dios le pediría algo que el hombre no es capaz de hacer? Dios le está pidiendo, dejen de hacer lo malo, quiten la iniquidad de vuestras manos, límpiense, lávense. Y en lo espiritual, obviamente, para nuestros días es lo mismo. La palabra del Señor, si entre más la leemos, vamos a ser más limpios en nuestra vida. Lavaos, limpiaos y quitad de vuestras obras, quitad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejen de hacer lo malo. Aprendan a hacer el bien. Ahí están las dos partes en este versículo. Y es un complemento. Primera parte de este complemento es dejar de hacer lo malo. Pero hay otra parte.
No hay que quedarse allí, sino que la otra parte es aprender a hacer lo bueno. Es un complemento. ¿Qué pasa si una persona se convierte al Señor y deja de hacer lo malo? Es una vida espiritual estancada. No hay fruto en ella. Tiene que dar el otro paso de aprender a hacer lo bueno. ¿Y qué pasa si una persona solamente toma el segundo paso, aprende a hacer lo bueno y hace cosas buenas, pero no ha dejado de hacer lo malo? Sería inconsecuente. Por eso están las dos partes. La primera, dejen de hacer lo malo. Y la segunda, aprendan a hacer lo bueno. Vamos a quedar hasta allí. Que el Señor bendiga su palabra. Hermano Pedro, ¿puede orar?